clases y luego que mandó esto, pues como que sí me confundí de en dónde tenían que ir o si iban aparte. Pero sí, ya se entiende, profesor, gracias. Sí. Si quieren, abran los documentos, la vamos viendo, nos vamos viendo. Entonces viene la tarea 2A, es nada más tiro parabólico. Es básquetbol, ¿no? Son 5 problemas. ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Es la 2A, luego la 2B es ecuaciones de movimiento. Tienen aquí un 21 problemas, ¿no? O sea, como los que vimos en clase, ¿no? Similares, ¿no? Y en la 2C, que es trabajo y energía, son 4 problemas. Les voy a explicar más o menos cómo va a estar el examen, ¿no? Les voy a dar algunos tips. Por la teoría, los conceptos, pues se van a preguntar cosas que vimos en la clase. Por ejemplo, enunciar el principio de variación de la energía cinética. Puede ser, ¿no? Indicar qué es la rigidez de un resorte. Por ejemplo, indicar en qué consisten los primeros métodos del estudio de la dinámica de la partícula. Preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Qué son las fuerzas de fricción? ¿Qué tipo de fuerzas de fricción hay? Fuerzas favorables, desfavorables, fricción seca, fricción húmeda, el mecanismo de la fricción en seco, que es un coeficiente de fricción, que es un diagrama de más o menos va por, ¿no? En cuanto a los problemas, en el capítulo de ecuaciones de movimiento, que según la ley de Newton, pues pueden aparecer los clásicos problemas de un bloque en un plano inclinado, como ya lo comentamos, ¿no? Y lo resolvimos, ¿no? Entonces, el primer tipo de problema es cuando está en un bloque en un plano inclinado, ejercemos una fuerza sobre él para jalarlo o empujarlo. Entonces, se pregunta cuál es la fuerza necesaria, calcular la fuerza necesaria para alcanzar el estado límite. Y una vez que está calculada, vamos a dar cierto incremento a la fuerza y vamos a rebasar el estado límite y darle al bloque un movimiento rectilíneo, normalmente acelerado, que tiene ciertas características. Entonces, hasta ahí, al ejercer sobre el bloque la fuerza que rebasa el estado límite ya calculada, pues ahí se tiene una cierta aceleración. Le vamos a dar al bloque una aceleración aplicando la segunda ley de Newton. Y ahí es donde concluye la etapa dinámica e inicia la etapa cinemática. Es decir, a partir de esa aceleración vamos a determinar las características del movimiento y determinar los parámetros correspondientes, que son la velocidad, el desplazamiento y el tiempo, ¿no? Entonces, esos 3 parámetros, si conocemos uno, podemos deducir los otros 2. ¿Me explico, no? Es el primer tipo de problema. El segundo tipo es a la inversa. Se aborda primero la etapa cinemática y después la etapa dinámica. Es más sencillo. Entonces, ¿cómo es esto? Abordando en primera instancia la etapa cinemática, le damos al movimiento, al bloque, un cierto movimiento. Obviamente es rectilíneo, uniformemente acelerado y tiene ciertas características: desplazamiento, velocidad y tiempo. Entonces, de esos 3 parámetros, si conocemos 2, deducimos el tercero. O sea, queremos mover el bloque tantos metros en tanto tiempo. Eso ya nos da la pauta de una velocidad y también de una aceleración. Ya después, a partir de la aceleración ya calculada, abordamos ya la etapa dinámica, y es decir, a partir de la aceleración ya calculada, determinamos la fuerza con la que se va a producir esa aceleración. Obviamente con la que tenemos que jalar el bloque. Pues a grandes rasgos las características de los problemas que pueden venir en el examen. Capítulo 3. El capítulo 4 va a ser únicamente calcular el trabajo realizado por la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo o partícula y aplicar el principio de variación de la energía cinética. Clásico ejercicio que vimos del
mecánico esfera resorte. Teníamos ahí el arco de cuadrante circunferencia en un plano horizontal. Entonces tenemos ahí nada más que hacer el análisis, los diagramas de cuerpo libre, determinar lo que se solicita, ¿no? Generalmente pues, hay varios parámetros, de los cuales uno va a ser la incógnita. Pues puede ser, la incógnita puede ser la deformación del resorte, puede ser la rigidez del resorte, puede ser el coeficiente de fricción, puede ser la masa o el peso de la esfera, puede ser el radio del cuadrante de circunferencia. O podría ser en su caso el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Bueno, ahí no lo vamos a ver así, solo lo veremos después. Quitamos ese caso, pues cualquiera de los otros podría ser. ¿Sí me explico, no? Entonces ahí hay que calcular el trabajo, a partir de los diagramas de cuerpo libre en cada tramo, o en cada etapa, hay que determinar el trabajo realizado por la fuerza resultante. O sea, todas las fuerzas. Sí, el trabajo realizado por la fuerza resultante es la suma de trabajos realizados por todas y cada una de ellas, sin excepción. Y ya después calculamos la variación en la energía cinética final, pues energía cinética final, que es la de la esfera, no la del resorte, ¿no? Ya después aplicamos el principio, igualamos el trabajo realizado por la fuerza resultante con la variación energética de la esfera. La incógnita puede ser alguna velocidad de la esfera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, si se conoce todo lo demás, pues la incógnita podría ser una velocidad de la esfera inicial o final, ¿no? ¿Me explico, no? Por el ejercicio que hicimos, donde del lado izquierdo estaba el arco de cuadrante circunferencia y todo lo demás era un plano horizontal, en el extremo derecho estaba el resorte, y la pues va a comprimir al resorte. Pero podría ser también a la inversa. Inicialmente, el resorte está comprimido con algún mecanismo se impide que comprima y la esfera esté en contacto con él. Entonces se desactiva ese mecanismo, se descomprime el resorte y le da un empujón a la esfera. Entonces le da movimiento y va a ir moviéndose hasta ascender por tanta circunferencia. Puede ascender hasta arriba o llegar nada más a un punto intermedio, ¿no? Uno de las características, ¿no? ¿Me explico, no? ¿Tiene alguna duda? No, profesor, ninguna. ¿Todo bien entendido? ¿Qué más podemos comentar? Yo tengo una pregunta, profe. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Para cuándo debemos de tener las tareas? ¿O cuándo más bien se deben de enviar? Para el mismo día, ¿no? Ya dijimos, ¿no? El 5, ¿no? No, el 4. El jueves 4, dentro de una semana. Igual las vamos a enviar junto con el examen, ¿cierto? Sí. El examen, la primera parte, pues es a la hora de clase, en Zoom, y los paso uno por uno, les voy a decir 5 preguntas a cada uno en forma individual, ¿no? Ya después, en el transcurso de la tarde, digamos, a más tardar, bueno, yo les envío por WhatsApp el examen, me lo entregan por correo, ¿no? A más tardar, digamos, a las 8 de la noche, el transcurso de la tarde, ¿no? Junto con las 3 tareas, en 4 documentos, ¿no? En un solo envío. O sea, el examen y las 3 tareas. 4 mercancías en un solo envío, ¿no? Esto es entonces el jueves 4. Entonces ya voy recibiendo los trabajos y voy calificando. Ya haremos la revisión el viernes 5 en la noche. Espero ya haber terminado, ¿no? Ya después ya iniciaríamos ya el martes 9, ya iniciaremos con el siguiente tema, que es fuerzas conservativas y energía potencial. ¿Sí?
Obviamente no va a haber actividades el lunes 1 y el martes 2 de noviembre. Sin embargo, si ustedes lo requieren, podemos organizar una clase, ¿no? Para aclarar todas las dudas que tengan, sobre todo de la tarea. Van surgiendo dudas y pues las podemos ir revisando. Entonces, pues, avísenme si quieren una sesión el lunes o el martes, la organizamos. Bueno, pues todavía hay tiempo para que vayan saliendo dudas. O sea, las dudas no las van a tener así de primer instante, sino que van poco a poco van a ir saliendo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Los porcentajes son los mismos? Sí, va a ser desde el examen, va a ser 50 en la parte 1 y 50 en la parte 2. Va a ser del total, el examen es el 80 y la tarea el 20, ¿no? Es decir, ya desglosado, ya detallado, quedaría respecto al total, la parte 1 el 40, la parte 2 40 y la tarea el 20. Respecto al total, ¿no? Y obviamente pues va a tomar en cuenta lo que, si hay algo si hay ajustes que no fueron realizados en la primera evaluación parcial, pues se van a trasladar a la segunda, ¿no? No se realicen en la segunda, se trasladan a la tercera. Entonces, por eso sí es conveniente que tengamos la revisión el viernes 5 de noviembre, ¿no? Porque yo ya subo calificaciones a partir del lunes 8. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda, comentario? No, profesor, de mi parte no. No, profesor, todo bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, profesor, está todo bien. Ah, todo bien, profe. Todo bien, profe. Va a estar fácil. Estudiaron, pues sí va a estar, la van a hacer. Aquí también un aspecto importante es que incluyan en cada una de las tareas y en el examen la portada, ¿no? La portada pues, con la información correspondiente. Se vea bien, ¿no? Que se vea que son estudiantes profesionales, no profesionistas, es diferente. Profesionistas lo van a hacer, ya los veré titulándose, ¿no? Ya, estudiantes profesionales, o sea, que hagan bien las cosas, ¿no? Entonces no se vale que hagan la portada a mano, tiene que ser en Word, ¿no? Con los iconos, los logos y toda la información, ¿no? O sea, no que se vea bonito, ¿no? Es un concurso de belleza, ¿no? Sino que se vea que son estudiantes profesionales, ¿no? La idea, ¿no? Y pues el examen y las tareas, hojas blancas, tamaño carta por ambas caras, ¿no? No en su cuaderno, ¿no? Obviamente en el escaneo pues se puede disminuir la calidad, pero eso no, ya no es, ya digamos queda fuera de nuestro alcance, ¿no? Es que se ve un poco gris, no importa. La cosa es que se ve, que lo hagan con claridad, ¿no? Que se entienda bien lo que están haciendo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? No, profesor, ninguno. Por mi parte no, profe. A ver, las compañeras que opinen algo, ¿no? Puras ingenieras. Pues por el momento creo que no hay ningún problema, profesor. Creo que más bien se van a presentar más cuando empecemos a hacer los ejercicios y así. Pero hasta obviamente. ahorita sí ya estoy un poco, sí, la entiendo un poco, sí. Nada que no se pueda resolver. Es decir, las dificultades van a ir surgiendo. Entonces, si es el caso, pues comuníquense conmigo y lo revisamos, ¿no? Lo ventilamos, lo aclaramos. Pues incluso podemos organizar una sesión adicional. Vayamos liberando todas esas dudas, ¿no? Es como un resorte que está comprimido o estirado, pues se suelta y libera energía, ¿no?
¿no? Muy bien. Y luego, por otro lado, adicionalmente, no estoy adelantando algo, ¿no? Para la tercera evaluación parcial, les voy a encargar un trabajo de investigación sobre algo, creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Sobre algún tema específico, ¿no? Relacionado con la materia o con la física, mecánica, con la ingeniería civil o la ingeniería en general, ¿no? Y para, pues, para que cada uno de ustedes lo haga en forma individual y desarrolle un trabajo, un documento en PowerPoint y me lo envíen, ¿no? Con la finalidad de que tengan un incremento en la... Eso ya lo iremos afinando, ¿no? Yo les voy a pasar una relación de temas para que lo vayan viendo y vayan seleccionando, ¿no? Eso ya lo veremos después. Ahorita enfóquense más en la segunda evaluación parcial, ¿no? Sí, profesor, gracias. Profesor. ¿Qué más? ¿Alguien tiene algún comentario, inquietud, demás? ¿No? De mi parte no, profesor. No, profe. No, profe, no. Va a estar fácil, ¿no? Y cada tarea nada más anexen los problemas que los pasé en las clases, ¿no? En forma oral, ¿no? Y ya. Yo creo que con los problemas no son, o sea, el número no es excesivo, tampoco es poco o escaso para que no aprendan, ¿no? Pero yo creo que es un número suficientemente grande como para que aprendan, ¿no? Y vayan aplicando los conceptos, ¿no? Al final de cuentas, la ingeniería pues, es el problema. Aprovechar los recursos naturales en beneficio de la humanidad y donde te van a plantear el resolver el problema, ¿no? No está ya quedarnos nada más con las ecuaciones, sino darle un enfoque práctico, ¿no? Profesor, ahorita que recuerdo, yo tengo como que más que una duda es una confusión con respecto a las pendientes adversas y favorables, como que me confundo de fórmula. A ver, ¿cuál es tu confusión? Sí, o sea, es que no recuerdo más o menos qué fórmulas, por así decirlo, se usa para la adversa y cuál es para la No, de no, favorable. no es que sea fórmula, sino entender cómo son los conceptos. ¿Qué entiendes por adverso? General. Favorable, ¿no? Pues sí, O sea nada que, más que en el momento de hacer el ejercicio, como que no te lo voy a no, explicar. no hice bien Sí, mis sí. apuntes y me revolví. Si se los paso o que alguien te los... Bueno, ya se los pasé, ¿no? ¿Te falta algo de apuntes? Bueno, te voy a explicar. Bueno, obviamente favorable es aquello que produce el movimiento y desfavorable es lo que se opone al movimiento. Te lo voy a explicar. A ver, ven el pizarrón. Ven. Sí, profesor. Sí, profe. Tenemos aquí un plano horizontal. Un horizontal de referencia, que es lo mismo, plano horizontal de comparación. Entonces, fíjense, tenemos un plano inclinado, digamos, que es una carretera, una aeropista, una vía férrea, o lo que sea, ¿no? Voy a ponerlo con una inclinación exagerada. Tenemos esto así, inclinación ascendente. Obviamente forma un cierto ángulo respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces, como digamos, obviamente aquí está un bloque
un vehículo, como sea, ¿no? Pensar que fuera un automóvil. Bueno, es un automóvil, ¿no? ¿Está? Un avión, ¿no? Un vehículo. Ahí con mucha imaginación es un vehículo. Pues obviamente, ¿cómo es la pendiente? Es ascendente. El vehículo va a subir, va a incrementar su altura. ¿Sí? Obviamente, esa pendiente, al ser ascendente, es desfavorable. ¿Por qué es desfavorable? Porque el peso de la componente del peso del vehículo en dirección del movimiento se va a oponer al movimiento. Entonces, si hacemos el diagrama del cuerpo libre, lo voy a poner aquí una figura más grande, el vehículo, entonces tenemos qué fuerzas intervienen. Aquí interviene la componente tangencial del peso, la componente normal del peso, la fuerza normal, y aquí hay una fuerza de fricción. Aquí, como en el ejercicio que vimos del avión, aquí tenemos una fuerza motriz, llamarle P. Y aquí una resistencia que el aire ejerce. Digamos, en el caso más general. Entonces, si observamos el diagrama, la WY, que es la componente normal del peso del vehículo, no produce ni se opone al movimiento. Va a ser únicamente equilibrada por la fuerza normal, y por lo tanto desempeña un papel neutro. La única fuerza que tiene dirección del movimiento y produce movimiento es la fuerza P. Las otras tres son adversas. ¿Por qué son adversas? Porque se oponen al movimiento. Pues ese es el caso de la pendiente adversa. Voy a dibujar aquí una pendiente favorable. Vamos a suponer que el plano horizontal de referencia es el mismo. Rojo, ¿no? Plano horizontal de comparación. Y vamos a suponer que tenemos una pendiente, un plano inclinado con forma descendente. Entonces, obviamente, aquí está el vehículo o el cuerpo, aunque sea un bloque, lo que sea, ¿no? Va a ser aquí la otra figura y el diagrama. Entonces, tenemos aquí, claro, obviamente el ángulo está muy exagerado, ¿no? Entonces, aquí tenemos una fuerza motriz P. Aquí tenemos la componente normal del peso del vehículo, la fuerza normal. Tenemos aquí la fuerza de fricción, tenemos aquí la resistencia que el aire ejerce, también es otro tipo de fricción. Y tenemos, aquí viene el detalle, la componente tangencial del peso del vehículo. Entonces, si vemos cada uno de estos casos, lo voy a marcar con color amarillo. En el caso de pendiente, esta es la pendiente, obviamente, adversa. Vamos a poner aquí pendiente adversa. Es ascendente. Y acá tenemos la pendiente favorable, que es descendente. Si observamos cada uno de los diagramas, aquí tenemos que WX, aquí aparece, y aquí también aparece. Entonces, WX en ambos casos es la componente tangencial del peso del vehículo, es decir, es la componente del peso del vehículo en dirección del movimiento. Entonces, en el caso de pendiente ascendente, que es adversa, esta componente WX se opone al movimiento. ¿Sí? Es una componente del peso que se opone al movimiento. Y en el caso de pendiente favorable, que es descendente, esta componente favorece al movimiento, o sea, contribuye al movimiento. ¿Me explico, no? Simplemente, si tú vas a la tienda de autoservicio, te haces tus compras, las llenas el carrito y todo el rollo, y después hay una rampa. ¿Qué pasa con la rampa? Pues si quieres subir, pues tienes que empujar, el carrito tiende a deslizarse hacia abajo y lo tienes que empujar para poder llevarlo más arriba. Y la rampa tiene ascenso. Si tiene descenso, el mismo peso va a contribuir a que
a que el carrito descienda. ¿Me explico, no? Esa es la razón. Ahora, aquí lo que llamamos pendiente en la inteligencia a la que estamos refiriéndonos a pendientes longitudinales, tenemos en este caso lo siguiente. Aquí tenemos cierta longitud, cierto desnivel, y aquí el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal. Lo mismo aquí. El clásico triángulo rectángulo. Estamos conceptualizando la llamada pendiente geométrica. Entonces, si vemos en cada uno de los casos, tenemos que la tangente del ángulo es la relación del cateto opuesto, que es el desnivel entre el cateto adyacente, la longitud. Lo mismo aquí. Entonces, por ejemplo, esta pendiente se le llama pendiente geométrica, se denota con la letra S. Entonces, si por ejemplo decimos que la pendiente es del 2%, forma decimal es punto, vamos a poner 3%, forma decimal es 0.03. Por lo tanto, teta es el ángulo cuya tangente es 0.03. ¿Sí? Entonces, si conocemos la pendiente en forma porcentual, estamos en forma decimal, calculamos el ángulo teta. Ya con eso podemos expresar el peso del cuerpo, de sus dos componentes. ¿Ya? Obviamente intervienen las funciones seno y coseno. ¿Me explico, no? ¿Ya aclaré tu duda? Sí, profesor, muchas gracias. Pues la confusión estaba en esto o en otra cosa. No, sí, sí, estaba bien, nada más que era precisamente de cuál era la adversa y la favorable, pero sí ya me quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que favorece o desfavorece el peso, la componente del peso dirigido el movimiento? No lo podemos evitar, pues todos los cuerpos tienen masa y tampoco vamos a eliminar el campo gravitacional terrestre, ¿no? Eso sí, si el plano es horizontal, el peso no favorece ni desfavorece. Así de fácil. O sea, el peso se reduce a la componente normal, WY, y que únicamente va a ser identificada por la fuerza normal. Entonces, se dice que en términos de trabajo y energía, se dice que en un plano horizontal, la gravedad no realiza ningún trabajo. La gravedad o el peso, ¿verdad? No es que sean sinónimos, sino que es la misma, ¿no? Entonces, si el plano es horizontal, el peso no contribuye ni se opone absolutamente nada, ¿no? Por eso vimos en el ejercicio del sistema mecánico esfera-resorte que el tramo del punto B al punto C, que era horizontal, y además no había fricción. ¿Qué pasó ahí? La energía cinética, la velocidad de la esfera y por lo tanto su energía cinética se conservaron, dada la horizontalidad del plano y dada la ausencia de fricción. Si hubiera fricción, aún siendo plano horizontal, entonces la fricción iría mermando la velocidad e iría mermando la energía, ¿no? Una parte se convierte en calor, no es energía mecánica. Esto ya lo veremos después, ya cuando abordemos el tema fuerzas conservativas, energía potencial, fuerzas no conservativas, energía mecánica. ¿Eh? Por lo pronto, enfoquémonos nada más a fuerza resultante y energía cinética para la evaluación parcial, ¿no? ¿Sí queda entendido? Sí, Sí, profesor. profe. Más que otra duda tienes. ¿Nada? No hay ninguna de momento, profesor. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No, profesor. De momento nada. Muy bien, si quieren vamos concluyendo.
Entonces comuníquense para todo lo que vaya surgiendo, ¿no? Comuníquense por WhatsApp y lo vamos revisando, puede ser en un chat o pues, organizamos una sesión, ¿no? Ahí como gusten y como lo vayan requiriendo, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Sí, profe. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen fin y nos vemos en el transcurso, ¿no? Sí, profesor. Igualmente, gracias, profe. buen fin de semana. Todo. Gracias, Tenga buen día. profesor. Hasta luego, profesor.